La película comienza con una narración que explora la posible existencia de vida en otros planetas. A pesar de los numerosos esfuerzos por encontrar seres extraterrestres, no se ha hallado evidencia concluyente. Por lo tanto, cualquier descubrimiento en este campo podría marcar un hito monumental en la historia de la humanidad. En la siguiente escena, una nave espacial llamada Magellan orbita la Tierra. Dentro de ella, el comandante Roger Nelson se comunica con el control de misión de la NASA, reportando interferencias en los monitores a bordo. El oficial al otro lado lo tranquiliza, explicándole que están en proceso de descargar un complemento de inteligencia artificial. Mientras conversan, Nelson comenta que despertará en Titán, la luna más grande de Saturno, dentro de 1 año y medio desde ese momento. Con todos los sistemas de control listos, el centro de control le recuerda a Nelson que la maniobra de empuje gravitacional comenzará en 2 minutos, y le preguntan si está preparado para la hibernación. Sin embargo, el comandante está absorto admirando la vista hipnótica del espacio a través del ojo de buey. Finalmente, se acuesta en una cápsula para entrar en estado de hibernación durante los próximos 18 meses. La escena cambia entonces a 2 años y medio antes, donde vemos a Nelson y su esposa, Abigail, disfrutando de una velada con amigos. En medio de la diversión, Nelson recibe una llamada de un oficial de la NASA, informándole sobre una sesión informativa para una misión espacial al día siguiente. Esta noticia duplica la felicidad de la pareja, ya que Nelson finalmente está a punto de cumplir su sueño de viajar al espacio. Al día siguiente, en la reunión informativa, el gerente del proyecto de la NASA, Gerald Becker, le revela a Nelson que han detectado una anomalía de radio, un pulso de baja frecuencia con repeticiones regulares. Después de la primera señal anómala, detectaron 2 más, pero con frecuencias más altas. Gerald señala que estos mensajes de sonido crean una tríada tonal perfecta y concluye que la señal es de origen artificial. Esta revelación deja a Nelson atónito, incapaz de creer que algo desde el otro lado de la galaxia está enviando una canción a la Tierra. Cuando pregunta sobre el origen de estas misteriosas señales, Gerald le revela que todas emanan desde el sistema solar. La primera proviene de Titán, la segunda de Tritón, la luna de Neptuno, y la tercera de un planeta enano, Eris. Para reunir más información, la NASA planea enviar a Nelson al espacio. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Craig Stewart, ofrece más detalles, explicando que la misión de Nelson consiste en visitar estos lugares, encontrar las fuentes de las señales y recolectar muestras. Según Gerald, la ventana ideal para el lanzamiento de la nave será dentro de 8 años, pero también existe una menos favorable que permitiría el lanzamiento en 2 años y medio. Para evitar que China tome la delantera, deben optar por la opción menos ideal. La parte más difícil de la misión es que Nelson tendrá que pasar 10 años en el espacio, lejos de sus amigos y familiares. A pesar de ello, Nelson toma una valiente decisión y se ofrece como voluntario. Más tarde, comparte los detalles de su misión con su esposa. Abigail se muestra claramente afectada, ya que tendrá que estar lejos de él durante mucho tiempo. Al principio, se muestra reacia a dejarlo ir, pero Nelson, de alguna manera, consigue persuadirla. La escena se traslada al día 542 de la misión, cuando Nelson se despierta de la hibernación. Lo recibe su asistente de inteligencia artificial, Ferdinand, quien lo ayuda a monitorear los sistemas de la nave. Esta voz de la IA le proporciona un informe detallado de los eventos que ocurrieron mientras Nelson dormía. También le revela que entrarán en la órbita de Saturno en las próximas 24 horas. Tras esto, Nelson comienza a revisar los correos que ha recibido del centro de control de la NASA. Entre los numerosos mensajes, encuentra un video de su esposa, quien lo saluda y le propone jugar al ajedrez con ella. Después de responder con su movimiento, Nelson continúa revisando los correos. En uno de ellos, se entera de que China ha pospuesto su lanzamiento 1 año, optando por dirigirse directamente a Tritón. Un rato después, Nelson recibe otro mensaje en video de Gerald, felicitándolo por su progreso en el espacio. Gerald también le cuenta que ofreció a Abigail la posibilidad de felicitarlo en persona, pero ella está atravesando un momento difícil debido a una crisis nerviosa. A pesar de sentirse triste por esta noticia, Nelson sigue adelante con sus deberes. Cuando la nave Magellan entra en la órbita de Saturno, Nelson descubre que la señal misteriosa proviene de cerca de uno de los lagos de metano de Titán. Con esta información en mano, aborda un módulo de aterrizaje y se separa de la nave principal para acercarse a la superficie de Titán. Acompañado por otra voz de guía llamada Neil, aterriza sobre un glaciar y despliega una manguera en el lago para recoger muestras. Después de esto, carga el equipo necesario y se adentra en la búsqueda de la fuente de la señal. Un poco más adelante, Neil transmite un mensaje de Ferdinand al comandante, advirtiéndole sobre una tormenta que se aproxima desde el este, y el posible peligro de que los gases de metano exploten. Sin embargo, Nelson, estando muy cerca de la fuente, decide recuperar el transmisor antes de regresar. Poco después, descubre que la fuente de la señal proviene del lago de metano. A pesar de los riesgos, Nelson se adentra en el lago y localiza el transmisor, que se asemeja a una esfera de cristal. Lo recupera y se apresura a regresar al módulo justo antes de que la tormenta lo alcance.
Mientras espera que la tormenta pase, Nelson examina el transmisor alienígena. Impulsado por la curiosidad, se quita los guantes y lo toca con el dedo, desobedeciendo la advertencia de Neil. Tan pronto como entra en contacto, su comunicación con Neil se corta abruptamente, y Nelson experimenta una sensación de ser arrastrado a un agujero negro. Afortunadamente, al entrar en pánico y soltar el transmisor, vuelve a la normalidad. Cuando la tormenta se disipa, Nelson regresa a la nave principal. Una vez a bordo de la Magellan, Nelson fija su trayectoria hacia Neptuno, preparándose para otro viaje. Inmediatamente contacta con el centro de control de la NASA y reporta su descubrimiento. Poco después, Gerald responde felicitándolo por su excelente trabajo. También enfatiza la importancia de seguir los protocolos y evitar cualquier manipulación del objeto. Al escuchar esto, el comandante envía otro mensaje, confesando que ya ha tocado el transmisor con las manos desnudas y detalla la extraña reacción del objeto. Solicita permiso para repetir la acción y grabar el fenómeno en video. Mientras espera la respuesta de Gerald, Nelson examina el líquido de metano del lago y se sorprende al encontrar aminoácidos, lo que indica que la vida es posible en el planeta. Justo en ese momento, recibe un video de Abigail, quien le informa sobre un gran problema. Afirma que un hacker chino intentó acceder a su sistema informático para obtener información sobre la misión actual. Como medida de seguridad, Craig ha amenazado con prohibirle completamente el acceso al centro de control de la NASA. Abigail está desanimada, temiendo perder su única vía de comunicación con su esposo. Aunque solo ha pasado 1 año y medio, ella ya siente que está enviando mensajes a un hombre muerto. En respuesta, Nelson envía otro mensaje de video, instándola a mantenerse fuerte y esperarlo. También le da su siguiente jugada de ajedrez antes de volver a la hibernación. La escena avanza 32 meses, cuando Nelson despierta nuevamente. Como antes, Ferdinand lo recibe y empieza a reportar todo lo que sucedió en su ausencia. Según la IA, se detectó una anomalía en el transmisor alienígena, coincidiendo con un aumento de la actividad cerebral en Nelson, un fenómeno considerado imposible durante la hibernación. Mientras revisa los correos, Nelson se encuentra con un mensaje de video de Gerald, en el que revela que el transmisor alienígena sigue emitiendo señales que se asemejan a un código binario y que están tratando de descifrarlo. Otro correo informa a Nelson sobre una interferencia en el sistema de Ferdinand, probablemente causada por un intento de hackeo. Más tarde, Nelson decide volver a hacer contacto con el transmisor alienígena, esta vez pidiéndole a Ferdinand que lo grabe en video. Al tocarlo, la esfera de cristal se ilumina, y ante sus ojos aparecen imágenes inexplicables que lo hacen sentir incómodo. Ferdinand luego transmite el video grabado al centro de control. Mientras tanto, la nave Magellan entra en la órbita de Tritón. Nelson se prepara para el descenso, pero antes recibe otro mensaje de Gerald, quien le informa sobre un accidente en la misión espacial china que resultó en la muerte de los 3 astronautas. Esto pone nervioso al comandante, pero continúa con su misión. Esta vez, la presión es mayor, ya que debe encontrar el segundo transmisor en un tiempo limitado o perderá la oportunidad de dirigirse a Eris. La siguiente escena muestra a Nelson ya en Tritón, buscando la fuente de la señal en un cráter. Desciende cautelosamente y en pocos minutos localiza el origen. Resulta que el transmisor tiene el mismo aspecto que el anterior. Con solo 9 minutos antes del despegue, guarda el transmisor en un contenedor y comienza a regresar al módulo. Pero, en un desafortunado giro, deja caer el contenedor mientras asciende. Esto lo obliga a regresar para recuperarlo, a pesar de que solo le quedan 4 minutos antes de la partida. Logra llegar al módulo en los últimos segundos. Inmediatamente, ordena a Neil que inicie los motores y regrese a la nave nodriza. Sin perder tiempo, ajusta la trayectoria hacia Eris. Después, Nelson envía un mensaje de video al centro de control actualizándolo sobre el segundo transmisor. Luego comienza a examinar el hielo que recolectó de Tritón. En medio de esto, recibe un mensaje de Abigail, expresando cuánto lo extraña, ya que han pasado 4 años. También comparte su miedo a perderlo, especialmente tras enterarse del trágico incidente chino. Esto obviamente entristece a Nelson, pero logra distraerse y continúa con su análisis del hielo. Durante la investigación, descubre varias impurezas, diferentes a las encontradas en el agua de mar. Más tarde, recibe un mensaje de Craig, quien le informa lo delicada que se ha vuelto la misión. Para garantizar la seguridad, Craig le ordena que solo se comunique con él, prohibiendo a Abigail y a otros civiles el acceso al centro de control. Además, le ordena a Nelson mantenerse alejado de los transmisores debido a su naturaleza desconocida y el peligro potencial que representan. A pesar de la advertencia, Nelson decide tocar ambos transmisores al mismo tiempo. Como consecuencia, experimenta otra serie de visiones inexplicables. La escena avanza al día 2079 de la misión, y vemos como la Magellan aterriza con éxito en Eris. Allí, Nelson encuentra el tercer transmisor, pero esta vez está cubierto de una sustancia viscosa. Tras recuperar el transmisor y algunas muestras, regresa al módulo de aterrizaje. Durante el proceso de acoplamiento con la nave nodriza, Nelson enfrenta un problema. La IA comienza a comunicarse en chino.
sintiéndose amenazado, ordena rápidamente a Ferdinand que borre toda la memoria y revise el sistema de seguridad. Afortunadamente, la situación se controla, lo que permite un acoplamiento exitoso. Tan pronto como entra en la Magellan, Nelson instruye tanto a Ferdinand como a Neil que no autoricen ninguna alteración en el sistema sin su permiso. A continuación, empieza a examinar la muestra de Eris. Con la ayuda de Ferdinand, descubre partículas de ADN en ella, lo que lo deja momentáneamente impactado. Graba un mensaje de video emocionado, revelando este esperado descubrimiento al centro de control de la NASA. Además, informa a Craig sobre los problemas en el sistema de Ferdinand y le pide que revise los cortafuegos. Hasta entonces, decide tomar el control total de la nave. Pasan 4 horas sin recibir respuesta del centro de control. Mientras espera, Nelson coloca los 3 transmisores esféricos uno al lado del otro y comienza a tocarlos. En un momento dado, los une, lo que desencadena visiones aún más detalladas que las anteriores. Después de un rato, estas visiones son interrumpidas abruptamente por ensordecedores sonidos de señales. Ferdinand informa sobre una enorme corriente de señales de radio. Varios millones de mensajes están atravesando el sistema de comunicación de la nave. Nelson, una vez más combinando los transmisores, instruye a la IA para que analice las señales. El análisis revela un flujo interminable de transmisiones de radio que provienen de diferentes puntos de la galaxia. Las señales se transmiten al mismo tiempo, pero sigue siendo incierto si esto ocurre en tiempo real o si proviene de un punto en el pasado distante. Nelson intenta comprender la desconcertante información. Cree que estas señales fueron enviadas por criaturas similares a los humanos. Luego, formula la teoría de que estos extraterrestres utilizan el entrelazamiento cuántico para transmitir señales en ondas de radio. Ansioso por desentrañar más sobre las señales, ordena a Ferdinand que analice 1000 de ellas en detalle. Al hacerlo, la IA descubre que los datos binarios dentro de las señales están codificados en el código del ADN. Justo en ese momento, Ferdinand detecta otra señal que emana de la nube de Oort, situada mucho más allá de los límites explorados del sistema solar. Se necesitarían 38 años para alcanzar la fuente de la señal si la Magellan continúa operando. Es en este punto cuando Nelson se da cuenta de que no puede retroceder después de haber llegado tan lejos. Luego, graba un último mensaje para su esposa, revelando su decisión de volar hacia la nube de Oort. Se disculpa con ella por los difíciles años de espera, pero afirma que las señales lo están llamando y que no puede ignorarlas. Después, hace su último movimiento de ajedrez antes de finalizar el video. Nelson instruye a Ferdinand que ajuste la trayectoria hacia la nube de Oort. Tanto la NASA como el Departamento de Defensa se oponen a tal decisión del comandante. Gerald intenta persuadir a Nelson para que regrese a casa y exige que la Magellan vuelva al centro. Sin embargo, nuestro héroe ya ha tomado su decisión. La película termina con Nelson iniciando su viaje hacia la nueva misión, marcándola como el día 1 de la misión. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.